Debajo de las discusiones hay siempre disputas. A veces cuesta verlas, a veces no están a la luz del día y en todo caso aprendemos a reconocerlas muchas veces cuando es tarde. Bueno, ojalá esta no sea la cuestión, pero sí me parece que es relevante que empecemos a distinguir los elementos que nos permiten llegar a la realidad, abordarla, entenderla y sobre todo, en todo caso, que sea parte de la elaboración de ideas que nos sirvan después virtualmente para algún tipo de debate. En eso estamos atravesando esta pandemia y lo que quiero consignarle a partir del día de hoy es que ya estamos viendo que aquello que tuvo lugar, bueno, no puede repetirse, que los ensayos que se están haciendo en otras partes del mundo, ensayos que lo que buscan es repetir ese camino que nos trajo hasta acá y en todo caso que esas proyecciones sean parte de ese camino, bueno, que están fracasando rotundamente. Hay algunos datos que a mí me parece que es importante compartir con usted, quizás algunos datos que ya se venían conociendo en los últimos días, pero que consignan primero que las proyecciones que hay en términos económicos, pero también sociales, vinculados obviamente a lo que es cada distrito en este mundo que nos toca vivir, bueno, que son bastante parecidas, que hay una especie de común denominador, que los países tienen proyecciones de carácter económico realmente lamentables, pero que todos ellos las tienen. Que no hay diferenciación alguna. Y quizás era esta especie de salud y economía y este falso dilema en el cual insistimos, ¿sabe por qué? Porque hay muchas formas de proponerlo y porque quienes quieren precisamente que sea la economía y la salud lo más importante, no se cansan de repetir y de inventar algún tipo de acceso o de atajo para tratar de generar en usted algún tipo de conclusión errónea. Mire, fíjese lo que son las proyecciones que tienen países como Italia, como España, como Francia, como México, ¿no? Del 12, casi 13% de caída para este año y empieza a bajar. Y allá el Reino Unido, que veíamos recién la situación en la que está, 10,2%, ¿no? En la proyección económica. De la misma manera en el caso de la Argentina, acá no hay mucha diferencia, ¿no? 9,9 son proyecciones que establece el Fondo Monetario Internacional, Brasil el 9, Canadá el 8,4, Estados Unidos el 8 y Alemania el 7,8. ¿Esto es importante? Por supuesto que sí, pero fíjese la columna de al lado, los muertos, ¿no? Los registros que hay de fallecidos en el caso de COVID-19. 1.085 para la Argentina, 52.000 para el caso de Brasil, Canadá 8.400. Bueno, fíjese, las cifras son realmente alarmantes. Más de 120.000 personas fallecidas en los Estados Unidos y lo mismo si nos vamos para la otra columna. ¿Qué quiero consignarle con esto? Mire, lo más importante para entender es que no hay un dilema entre salud y economía, que las dos conviven y que de alguna manera cada uno de los países tiene algún tipo de atajo que ha decidido y en función de eso también tiene lo que son los resultados. Ahora, cuando uno pregunta cuáles son los actores más relevantes del contexto económico mundial, seguramente uno de ellos, uno podría decir que es el Fondo Monetario Internacional. Un fondo que tiene una historia con la Argentina, por supuesto que sí, y un fondo que en este caso, fíjense lo que dice, ¿no? Ha ponderado políticamente lo que han sido las decisiones aplicadas por la Argentina en la pandemia y también con respecto a la deuda. Está claro que en algún caso, con respecto a la deuda, el fondo es parte fundante de la situación que tiene la Argentina. Ha sido alguien que ha preservado los niveles próximos de un alto endeudamiento en el país, pero en el caso de las políticas sanitarias lo que hace el fondo es decir, señores, lo que ustedes han hecho ha estado muy bien. Estamos hablando entonces de un reconocimiento a nivel mundial de lo que han sido las decisiones traídas hasta aquí. Claro, la pregunta que hay que hacerse es cómo puede evolucionar esto, cómo puede llegar a ser esa salida. Y aquí es donde yo quiero tener en claro una situación que me parece, y sobre todo a todas luces, que hay que empezar a discutir, que es qué nos va a quedar después de la pandemia, cuáles van a ser los argumentos que se van a utilizar. Y en este sentido, yo le marcaba recién que existen algunas voces que lo que acercan son cuestiones que son engañosas. Por ejemplo, el señor Miguel Ángel Broda, que cuestionó al gobierno, pero aparte me parece importante analizar cómo lo cuestiona el gobierno. No lo cuestiona por una cuestión donde uno puede decir, bueno, se ha equivocado en términos sanitarios. No, lo corre por el lado económico. Y está claro que si uno corriese por el lado económico a cualquiera de los gobiernos que vimos antes, todos están saldando el mismo resultado, que es una proyección de caída de la actividad económica. Es decir, el Broda que existe en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquiera de los países que veíamos, saldaría el mismo resultado. Bueno, Broda cuestionó al gobierno por tener una visión como Irán o Venezuela. Fíjense el tenor realmente de la acusación,
por tener una visión como Irán o Venezuela de cómo debe ser una economía. Hay un carácter ideológico enorme en todo esto y justamente me parece que sirve para eso, para entender que cuando se hacen planteos que parecen asépticos, que lo que arrojan son ideas vinculadas a lo económico y por supuesto también a lo social, lo que hay de fondo es esto. Lo que hay de fondo muchas veces es una cuestión de carácter ideológico. Por supuesto no dicen nada de cuestiones tan sensibles como puede ser el caso Vicentín, donde curiosamente en las últimas horas no la Argentina, no el gobierno, no los acreedores locales, sino los acreedores del exterior, acreedores que solo les importa que las decisiones de aquí en adelante no los terminen afectando. Y lo que dicen es atención porque en el caso Vicentín podría haberse desviado 400 millones de dólares. Esto es lo que está pasando en el exterior con respecto al caso Vicentín. Es importante, ¿por qué? Porque si no, todo queda circunscripto a la cuestión local. Entonces, fíjese cómo distintos elementos, ¿no? Y cómo ese acercamiento, ese atajo que toman algunos y otros es diferenciado. Algunos tienen un carácter ideológico, otros sencillamente son eminentemente económicos. Lo que me parece importante es con qué nos vamos a quedar y quizás haya que empezar a entender que hay algunas cuestiones que referencian a recetas que ya han pasado, cosas que no funcionaron, pero lo que está claro es que el rol del Estado se ha vuelto mucho más vigoroso. Que cuando quieran decirnos que el Estado no sirve, que el Estado tiene que recortar sus funciones, pregúntese en gran medida cuál es la importancia que tiene el Estado en este momento. Y usted va a descubrir, porque lo descubre recién, cuando hay un bailarín de tango que lo que dice es, miren, nosotros necesitamos la asistencia del Estado. No está pidiendo la asistencia de los empresarios, no está pidiendo la asistencia del mercado. El mercado se corrió a un costado, dice, yo no puedo hacer absolutamente nada, y que quedó finalmente en el medio, en el centro de gravitación, es el propio Estado. Quizás haya que pensar cómo tener un mejor Estado, un Estado más inteligente, cómo nutrir de recursos al Estado y, por supuesto, habrá que hablar también de las políticas tributarias. De todo esto es de lo que debiéramos estar hablando, no de Irán o de Venezuela. De todo esto es de lo que muy probablemente se va a alimentar nuestro futuro aquí en nuestro país.